La imposición de Donald Trump de estos aranceles a México viene en un momento en el que vuelve a esta administración Donald Trump en el 2022 después de una pandemia, después de la guerra en Ucrania que confronta a dos potencias y también a el genocidio en Gaza que digamos es parte también de otra serie de estrategias que tenían desde hace bastante tiempo, desde Barack Obama, para intentar reposicionar a Estados Unidos, particularmente en ciertos territorios que le interesaban para ocupar el mercado energético europeo, y eso estuvo en el fondo en la guerra, eso estuvo en el fondo en este genocidio en Gaza y lo que vimos después en términos internacionales, la caída de Bashar al-Assad en Siria. Ese es el contexto en el que está Estados Unidos empezando esta administración de Donald Trump y la imposición de esto, o la probable imposición, porque todavía está en veremos, de este 25% de las exportaciones de Estados Unidos a México. Así es, Aníbal, pues muy importante todo este análisis que haces y también, o sea, conjugándolo con lo que nos decía la doctora Jimena Echenique, creo que es muy importante el papel que está jugando China en este momento, ¿no? Y que Estados Unidos sigue amagando con esa amenaza del 25% de aranceles a dos países en los que, pues, de alguna manera, pues, México es su principal socio comercial, ¿no? No hay que olvidar ese punto y que todo esto puede que le juegue en contra o no al propio gobierno de Estados Unidos, incluso el propio Donald Trump ayer lo reconocía, ¿no? En el tema del petróleo decía, vamos a ver si lo hacemos o no, vamos a ver qué pasa con el tiempo, porque pues es claro que vamos a ver cómo va a afectar, ¿no?, a nuestra economía y pues fue algo que dejó ahí, digamos, sobre la mesa, no fue tan radical en ese sentido y algo que me parece muy importante de lo que decías y justamente de lo que hablabas de esta idea que tiene Donald Trump del Make America Great Again, hacer de nuevo grande Estados Unidos, pues ya él ya reconoce propiamente que Estados Unidos ya no tiene esa grandeza y me parece muy importante ligarlo con esto que hablabas también de la hegemonía, ¿no? Que Estados Unidos ha perdido, incluso a mí me viene a la mente ahorita un autor estadounidense, Brzezinski, Claro. él pues trabajó directamente en Estados Unidos, él fue consejero de Seguridad Nacional del gobierno cuando estuvo en turno el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Él hace un análisis también de lo que está pasando en ese momento en, digamos, en la dinámica global, en la geopolítica del mundo, y él habla de que Estados Unidos, ya advierte que Estados Unidos ya no es una potencia, ya advierte que Estados Unidos ya ha perdido esta cualidad de potencia porque ya no tiene una capacidad económica significativa y lo estamos viendo ahora. Estados Unidos está perdiendo esta guerra en el terreno tecnológico con China porque quiere acaparar un mercado que no puede acaparar, que ya tiene que olvidarse de ciertas políticas, tiene que olvidarse de intentar monopolizar al mundo porque estas mismas políticas los van a rebasar y lo vimos con China y con esto que pasó con la inteligencia artificial y lo vimos desde que fue el surgimiento de estos tres tigres asiáticos, ¿no? Cómo se han comportado frente a Estados Unidos y que han sido también un gran, bueno, han dominado también o han empezado a dominar esta rama de lo tecnológico. Brzezinski también decía que una nación tiene que, para ser una potencia, tiene que tener poder militar y Estados Unidos también está perdiendo este poder militar y lo pudimos ver en la invasión Ucrania-Rusia, ¿no? Rusia no utilizó todo su poder armamentístico y aún así, digamos que pues si no lo hizo fue porque no quiso destruir en realidad un territorio, el territorio ucraniano, en el que además los propios ucranianos se sienten más identificados con Rusia que con su propio territorio, ¿no? Y también, pues, esta capacidad, y que lo decía también la doctora Echenique, este aparato ideológico y cultural influyente, y estamos viendo que Estados Unidos está perdiendo esta guerra cultural, que también es un término que se ha utilizado y que han utilizado diversos analistas, esta guerra cultural que también se va a jugar en estos momentos, ¿no? Se está jugando y lo estamos viendo. Y esta guerra cultural, pues vemos que la está perdiendo Estados Unidos porque hoy ya no tienen esta misma capacidad. El American Way of Life hoy ya no tiene sentido, hoy ya no es este sueño americano que se tenía antes y lo hemos visto porque la propia comunidad migrante en Estados Unidos ha creado su propia identidad, es decir, ya no aspiran al modelo de vida de Estados Unidos, aspiran al modelo de vida que ellos han configurado en Estados Unidos, Aníbal. Bueno, sin duda acabas de poner muchos aspectos del análisis
político, del análisis internacional y del análisis de América del Norte, solamente voy a tratar de englobar el tema de la hegemonía. Pérdida cultural. En el caso militar, esto que mencionabas de la guerra en Ucrania, es importante mencionar que es la primera guerra en la que se empieza a ocupar de manera masiva, de manera cotidiana, los drones como un arma de guerra, y ahí por eso esta política que tuvo Estados Unidos de intentar bloquear el abastecimiento que tenía Rusia de modelo o este prototipo de... em, del país de Irán, y por eso también hicieron lo que hicieron en Irán en su momento para intentar atacar plantas industriales que abastecían de estos drones a Rusia. El tema económico, lo vimos también ahorita con la doctora Echenique, está varios factores, varias variables económicas en picada en Estados Unidos, y la parte política, y ahí eso, quería terminar con eso porque en última instancia siempre Estados Unidos desde 1945 a la fecha ha usado en reiteradas ocasiones el unilateralismo como medida para implementar las políticas que necesita en el momento en el que así lo decida, y todo el sistema internacional que se construyó a partir del acuerdo de Bretton Woods después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se lo pasan por encima. Y tienen este tipo de medidas como las que estamos viendo ahora con Donald Trump, pero que también, eso es importante mencionar, con el gobierno de Joe Biden se dio continuidad a muchas de las medidas que impuso en su momento Donald Trump entre 2017 y 2021, que tenían que ver con la guerra comercial, que tenían que ver con bloquear a otros países a partir de medidas coercitivas unilaterales, que se le conocen así, no solamente a las sanciones económicas, sino a otro tipo de sanciones que también se imponen a terceros países, y eso es parte también de lo que está en ciernes, de lo que estamos viviendo, ahí sí volviendo al tema del análisis de la coyuntura, eso es lo que estamos viendo actualmente con la administración Donald Trump. Vamos a recuperar un fragmento de las declaraciones que dio el día de ayer en la Casa Blanca. Canada and Mexico, 25%. That's coming on Saturday? That's coming on the 1st, Okay. Saturday. But no oil tariff, no oil tariffs. No, I don't, well, I didn't say that. You said that. No. Well, I don't want to misinterpret. No, we may or may not. We're going to make that determination probably tonight Oh, my on God. oil. Okay. Yeah, because they send us oil. We'll see. It depends on what the price is. If the oil is properly priced, if they treat us properly, which they don't. Look, Mexico and Canada have never been good to us on trade. They've treated us very unfairly on trade. And we will be able to make that up very quickly because we don't need the products that they have. We have all the oil you need. We have all the trees you need, meaning the lumber. We have more than almost anybody in those two categories. In oil, we have more than anybody, and we don't need anybody's trees. We have to free up some of the tree areas that we have. We have great lumber in this country. We have to free them up environmentally, which I can do very quickly. But we don't need what they have. And for us to be subsidizing Canada to the tune of $175 billion a year and subsidizing Mexico to the tune of $250 billion, $300 billion a year, and Mexico is a method of China sending in its product. And with China, I'm also thinking about something because they're sending fentanyl into our country, and because of that, they're causing us hundreds of thousands of deaths. So China is going to end up paying a tariff also for that, and we're in the process of doing that. Donald Trump. Lo cierto es que Donald Trump se está moviendo en un terreno complicado, en un terreno incierto, incluso hasta para su propia política, hasta para digamos, las medidas que vaya a tomar a futuro. Y es que, como lo decía la doctora Jiménez Chini, que estamos en un mundo capitalista y al final esos capitales y esos capitalistas son los que van a también incidir en gran medida en la política de Estados Unidos, porque no van a querer perder lo que ya hasta ahora tienen ganado, Aníbal.